Muy bien, 6:50, alertamos, más adelante estaremos dialogando con Pedro Restrepo aquí en nuestra mesa de trabajo. Antes, recibimos a Jaime Arciniega, dirigente sindical, en su momento fue presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en aquel tiempo. Hoy es parte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y además integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Su presencia acá tiene que ver evidentemente con la fecha, con la conmemoración y con la necesidad de saber si a este 2019, don Jaime, bienvenido, buenos días, la dirigencia sindical, la dirigencia del sector de trabajadores del país llega unida o seguimos hablando de una dirigencia sindical dividida. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre será un gusto compartir con ustedes el pensamiento que como trabajadores tenemos, particularmente en esta fecha. Yo quiero señalar de que el 1 de mayo no es propiedad de organización sindical alguna. Es un día no de celebración, sino de reconocimiento a una gesta histórica que pasó hace 133 años y por ello entonces nuestro homenaje a aquellos visionarios en su oportunidad que ofrendaron sus vidas por dejarles un legado o dejarnos un legado a los trabajadores, no solamente de dignidad para el trabajador y la familia, sino particularmente el haber luchado por exterminar los excesos y los abusos que se tenía en materia laboral. Recuérdese que los trabajadores laboraban entre 14, 15, 16 horas diarias. A las mujeres, como dándoles preferencia, trabajaban hasta 12 horas y los niños hasta 10 horas diarias. Entonces, primero, rendir nuestro homenaje a esta gesta histórica de los trabajadores de Chicago, ya son 133 años, que de repente en algunos casos nosotros suponíamos superado. Ya esas etapas de explotación a los trabajadores, ahora a pretexto de modernización, se pretende implementar nuevamente y lo vamos a señalar más adelante. Pero lo que refería usted, nosotros respetamos las decisiones que autónomamente toman las organizaciones. Desde hace muchísimos años, yo recuerdo que cuando recién vine acá a la capital, yo vengo de la provincia de Imbabura, en el año 2001, cuando estábamos en la base decíamos, ¿por qué tantas organizaciones sindicales? Y en ese entonces habían solamente 3. CTS, DOCUT y la CEOLS. Y decía con mis amigos, lo lógico sería que se fusionen y hagan una sola central sindical. Y claro, yo nunca esperé llegar a ser presidente de una central y cuando me reuní después con unos amigos, que a propósito me querían hacer una especie de reconocimiento por haber llegado a esta importante representación de los trabajadores. Y me invitaron a mi tierra nuevamente y conversábamos con ellos. Me decían, Jaime, ¿tú recuerdas que decías que por qué estos 3 dirigentes o estas 3 centrales no se unen y hacen una sola? Ahora entonces es tu oportunidad, estás de presidente de una de las centrales, entonces implementemos eso y nosotros te vamos a ayudar desde la base. Cuando usted era presidente de la CEOLS. Exactamente. Y claro, a mí me parecía sencillo, me parecía fácil. ¿Por qué? Porque la base en sí, todo el mundo hasta ahora hablan de que deberían unificarse las centrales y ojalá tener una sola central sindical. Y tal fue así que en ese compromiso que yo había tenido conmigo mismo y con mis amigos, con mis compañeros trabajadores, cuando no era presidente de la Confederación, a los 8 días más o menos, tuve la posibilidad de compartir con algunos amigos cooperantes en materia laboral y también con algunos medios de comunicación, hicimos algunos contactos. Y para dar muestra, digo, de la intención anterior y para ejecutarlo, hice una ciudad, en la ciudad de Ibarra, una de las hosterías más importantes, una reunión con los dirigentes, con algunas personalidades que decía, podían ayudarnos a empujar en este objetivo de unificar las centrales sindicales. Fuimos, nos reunimos un par de días y lamentablemente, digo, afloran los intereses de orden político, afloraron intereses de orden personal y que yo suponía inclusive con esas dificultades se podría más adelante llevar a efecto, digo, diálogos que nos permitan la unificación. Pero debo decirlo, y es una de las frustraciones que tengo ya en las postrimerías de mi actividad sindical, porque estoy muy próximo también a retirarme del movimiento sindical, hay que dar paso a nueva gente. Ese es el compromiso que adquirí con la central sindical a la que yo represento ahora. Y por lo tanto veo que es
bastante difícil. No obstante, siempre he dicho que en materia de decisiones políticas que cada organización adopta, nosotros tenemos que ser respetuosos y tolerantes respecto también de algunas, aunque no las compartamos como las últimas que han sucedido. De todas maneras, el objetivo fundamental siempre será tener el espacio de representación de la organización y luchar por una lógica de defender no solamente el trabajo como tal, sino el derecho al trabajo, el derecho que tienen los trabajadores a la seguridad social, a la estabilidad, al salario, pero fundamentalmente el derecho humano de sostener con el trabajo a la familia. Y eso es lo que siempre nosotros hemos estado empujando, más allá de los intereses que de repente pueden tener estas fronteras que nos ponen en las centrales sindicales individualmente. ¿Qué fronteras? Porque digo, hay alguna gente que señala que a ratos también la clase dirigencial, quienes están al frente de los sindicatos, como que se alejan del trabajador y empiezan a acercarse más a las autoridades o a los gremios empresariales. Hay que mantener contacto permanente con quienes hacen la clase obrera, pues, ¿no? A ver, hay tres factores que deben siempre mantenerse en consideración en relación al tema del trabajo. Ajá. La Organización Internacional del Trabajo es de carácter tripartita, es la única institución de estas condiciones que es parte de las Naciones Unidas. Y claro, al hablar de tripartismo es empresarios, trabajadores y gobierno. La lógica entonces de un sano entendimiento debe ser este diálogo de carácter tripartito, pero esto implica también que la OIT, a través del convenio 87 ratificado por el Estado ecuatoriano, habla de la autonomía de la organización sindical, es decir, no puede ni el Estado, refiriéndome como administrador al gobierno, ni tampoco los empresarios, meterse en la vida interna de la organización, así como tampoco nosotros no podemos meternos en la vida de los empresarios, pero sí en materia política como ciudadanos y como organización representativa de los trabajadores. Ahora, nosotros hemos visto en los últimos tiempos, particularmente en los últimos años, que existe una injerencia directa del gobernante hacia las organizaciones sindicales. Simplemente podemos recordar la última que se creó, la CUT, una central que deviene de decisiones políticas del gobierno. Lo comentamos al inicio de este espacio. Exacto, y trastoca entonces la autonomía de la organización sindical con respecto al convenio 87. Pero la idea de la CUT era, entiendo yo, convertirse en una suerte de contrapeso respecto de las otras organizaciones sindicales que teníamos. El FUT, integrado por CEDOCUT, por CEOS y por la CTE, exacto, y luego se sumó la UGTE. Digamos, ese fue el argumento cuando se creó la CUT. ¿No era un argumento válido? No, porque usted tiene que mirar el origen. Y el origen fue una decisión política, inclusive... Lo que se quería era dividir y fraccionar a la dirigencia sindical. O sea, era evidente, ¿no? Tal es así que dos de los principales dirigentes de esa central unitaria eran candidatos a la asamblea. Una de ellas es asambleísta y el otro es asambleísta alterno. O sea, perseguían finalmente objetivos políticos. Ahora, yo le quisiera preguntar, Jaime, con respecto a lo que ha sucedido esta semana, las decisiones del gobierno nacional, de por ejemplo, dar o no dar feriado, declarar media jornada el 1 de mayo. El 1 de mayo representa muchísimo para la clase trabajadora. Se tiene que trabajar, se tiene que declarar feriado. ¿Qué es lo que debía pasar desde un inicio con el 1 de mayo? A ver, yo creo que las decisiones del gobierno en muchos de los casos estamos, y con el debido respeto, por cierto, estamos a palo de ciego. Pero pretender cambiar, aún a pesar de que dejaron elaborada una legislación el gobierno anterior con respecto a los feriados, que efectivamente lo trasladan al día viernes en este caso, y si hubiera estado próximo lo habrían hecho al día lunes. Pero no se puede trasladar, por ejemplo, el Viernes Santo al Sábado Santo, pues, ¿no? Entonces, no se puede trasladar la Navidad del 25 al 26 o atrasarla al 24. Con mayor razón, una fecha histórica tan importante, el 1 de mayo. No podían haberlo trasladado. O sea, fue un error de la ley entonces ahí. Error de la ley, pero también por falta de capacidad de un manejo adecuado políticamente del presidente de la República. Entonces, ¿qué se escuchó? Que se elaboraría hasta el mediodía, según el decreto ejecutivo, y en la tarde entonces estaríamos para la movilización.
Ya ese solo hecho dividió también las potencialidades, si se puede decir, de la marcha para este 1 de mayo. Y nosotros, créanme que valoramos la posición del Frente Unitario de Trabajadores cuando dijeron, al margen de la decisión que a través del decreto ejecutivo el presidente de la República señala que se va a elaborar hasta el mediodía, nosotros estaremos desde la mañana, incumpliendo, y me parecía que era lo lógico, que una fecha y un día como este debería haberse respetado la conmemoración del 1 de mayo durante todo el día. Y bueno, me pareció bien. Cuando de repente lo vemos en una cadena, en una rueda de prensa, a la ministra del Interior, creo que ahora ya es ministra de Gobierno, algo así, está en proceso, con el FUT y la CUT. O sea, unidos, dos polos totalmente opuestos desde el ámbito de representación de los trabajadores. Bien referían ustedes. La presidenta ahora de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores es parte o hace parte del FUT, del CUT, de la CUT. El señor Chica, el señor Gómez son asambleístas alternos. Y adicionalmente el uno está de asesor del CNT, de una de las gerencias de CNT, y uno de los dirigentes es gerente de una de las áreas de CNT. O sea, ¿qué relación hay de trabajadores en esa central sindical si no están más bien representando a los empleadores y también desde el ámbito político? Y eso nos causó a nosotros una sorpresa y claro, un desánimo también, porque lo que hicieron es ir a hablar a la presidencia para que, por favor, entonces la marcha se haga desde las horas de la mañana y se determine el día completo por el 1 de mayo. Entonces, claro, hay esta suerte de fraccionamiento o de debilidad, si se quiere, frente a una posición que mantuvieron en principio. Nosotros vamos inclusive en contra del decreto ejecutivo del presidente porque este día es el Día de los Trabajadores y habría sido absurdo que podamos dividirlo. Pero sucedió. En todo caso, esta marcha, que va a hacerse el día de hoy, como digo, no es propiedad de las centrales sindicales. Nosotros somos simplemente dirigentes. La gran masa o la base está en cada una de las organizaciones donde hay, pero particularmente donde no hay organizaciones y esos trabajadores están desprotegidos. Y por ello entonces decimos que esta se presenta como una oportunidad frente a la actitud que tiene el gobierno y el sector empresarial de nuevamente retomar, ustedes lo habrán escuchado, la posición del sector empresarial que habla de elaborar 10 horas diarias, contraria a la historia de lo que en 1886 se dividió la jornada diaria en 8 días para el trabajo, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas para el descanso. Y ahora se pretende ajustar 40 horas en 3 días y medio y dejar las 5 horas para que se elabore el día sábado sin pago de horas extraordinarias ni suplementarias. En honor al tiempo, ¿cómo se llega o cómo llega el sector laboral a este 1 de mayo del 2019? Yo citaba algunos elementos, un par de elementos distintos a lo que ocurrió un año atrás. Por un lado, la gran cantidad de desvinculaciones que se han generado en los últimos meses en el sector público, y por otro lado, una serie de versiones y de visiones que existen respecto de los compromisos adquiridos por el Ecuador y su gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que tienen que ver con la necesidad de impulsar una reforma laboral en la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista de la política, la Revolución Ciudadana se siente traicionada por Alianza País o por el gobierno del presidente Moreno. Nosotros como ciudadanos nos sentimos frustrados porque es una sumatoria de engaño y de traición. ¿Y por qué digo esto? Y se lo digo con mucha claridad. El presidente de la República en su programa y en su plan de gobierno habló que iba a generar 250,000 empleos. ¿Y qué ha pasado? Y eso dicho por los organismos de control de estadístico. Se perdieron 168,000 empleos en el año pasado. Y de lo que va de este año, ya van más de 11,000 trabajadores del sector público despedidos. Si el Ecuador crece en alrededor del 1.9% la población económicamente activa, esto implica que se requieren 198,000 empleos cada año. Esos 198,000 empleos no se han generado. Si a eso sumamos los 168,000 empleos que se perdieron, estamos hablando cerca de 350,000 empleos que no se han generado para cubrir esa necesidad de los trabajadores, y por ello decimos nosotros una frustración, una traición y un engaño
a la población que generamos las expectativas con el gobierno del presidente Lenín Moreno, y todo aquello se está derrumbando. Aquí no hay, y cuando yo refería que estamos a palo de ciego, es que el presidente de la República dijo, entre otras cosas, nada para los trabajadores sin los trabajadores. Y resulta que esos diálogos no existen. Y claro, ahora referimos, nada para los trabajadores sin los trabajadores, que nos estamos quedando sin trabajadores. Pero han llamado a un diálogo nuevamente. El ministro de Trabajo dijo la semana pasada que están, de cara a la elaboración de una nueva reforma laboral, y esa reforma se trabajará en un acuerdo, que ahora estamos de acuerdo en acuerdo, ¿no? Vamos con pactos y acuerdos y tal, con los trabajadores. O sea, ustedes no han recibido ninguna invitación de parte del gobierno para dialogar. No tenemos ninguna invitación, y creo que obedece a nuestra posición crítica con relación a la gestión del gobierno nacional. ¿Y ustedes temen que en esa reforma se incluyan temas como la flexibilización laboral sin y el duda retroceso alguna en materia de derechos? Mire, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque se habla de una crisis económica, dicen en el país. Yo quiero señalar claramente, no existe tal crisis económica. Lo que existe, hay una crisis de carácter fiscal, que hace falta tomar decisiones para cubrir ese déficit fiscal. Porque si miramos el rendimiento que han tenido en términos de rentabilidad, los empresarios en los 10 años tuvieron ganancias extraordinarias. Y ahora no es que han perdido, están ganando menos. Sin embargo, cuando el gobierno habla de buscar ¿un diálogo para qué? Mire que en el sector del gobierno hay muchos representantes del sector empresarial, partiendo del propio ministro de Finanzas, el propio ministro del Trabajo, el propio ministro de Comercio Exterior, que obedecen a un interés del sector empresarial. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Para generar empleo y para ser competitivos, hay que reducir el costo de la contratación y del despido de los trabajadores. Quieren eliminar entonces las indemnizaciones que tienen que pagar al trabajador por efectos de un despido intempestivo, por ejemplo. Se está hablando igualmente de eliminar derechos, como por ejemplo la jubilación patronal. No quieren entonces pagar la jubilación patronal. Que las utilidades no deben entregarse a los trabajadores porque eso potencia la inversión del sector empresarial. Ustedes se han puesto a pensar. Hay más de 35 mil millones de dólares de las ganancias de los empresarios que no están aquí, que están fuera del país. O sea, no son un mínimo siquiera, digo, nacionalistas, y se ponen por lo menos un hilo de la camiseta ecuatoriana para decir, si gané tanto, invirtamos aquí en el país. Y el gobierno debería establecer entonces este diálogo también para potenciar la inversión, para que regresen esos capitales. Y el gobierno debería dejar de hacer preferencias crediticias hacia el sector industrial. ¿Sabe cuál es el interés que pagan los empresarios sobre los créditos que entrega la banca? El 8% anual. Y si sabe que los créditos para la microempresa, para los emprendedores, para los artesanos, está en el 28%. Por Dios, ¿qué tipo de políticas entonces estamos implementando desde el gobierno? Correcto. Cierro preguntándole, ¿el Parlamento Laboral va a marchar el día de hoy? ¿Va a salir a las calles el día de hoy? A las 10 horas están convocados. Sí, el día de hoy vamos a salir, como digo, todos. ¿Desde dónde? Desde el puente del Guambra, que es lo que tradicionalmente le conocemos, Patria. ¿Y van hasta San Francisco? Patria sí, vamos en el recorrido normal. Obviamente no estaremos en la concentración, porque esa es una programación distinta, pero vamos a estar en la movilización. Correcto, pendientes de aquello entonces, señora Zúñiga, gracias por el tiempo. Muy amables, muy gentiles. En este 1 de mayo, hablando sobre la conmemoración del Día del Trabajador con Jaime Arciniega, dirigente integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano, con una postura crítica respecto de cómo se ha llegado a la conmemoración de la jornada del día de hoy. 7 de la mañana con 9 minutos, pausa en la primera.